Y en un submarino que tiene que ser más celoso todavía con esta estanqueidad, la diferencia entre construir un submarino y construir un buque. Primero que el punto más interesante de los submarinos... Porque ahorita encima está estamos en lo que es mantenimiento de submarinos, claro, que es el corte de casco de submarino, retiro de casi todos los equipos, cables, tuberías y vuelta a instalación de equipos, claro, cables y tuberías nuevos y haciendo algunas pequeñas modificaciones, siendo celosos, número uno, del equilibrio de los pesos, porque en un submarino el tema de la distribución de pesos es fundamental a efectos de mantener las condiciones, no solamente que pueda navegar, sino flotar, salir a superficie y salir de inmersión con seguridad. claro. Eso número uno. Número dos, siendo muy celosos en lo que es el casco resistente, es el casco que aguanta toda la presión, y ese casco resistente tiene algunas condiciones muy singulares, lo que se llama la circularidad. Es decir, tú tienes un casco que es perfectamente circular, para que todas las presiones puedan ser distribuidas alrededor de este círculo de manera igual. Si el casco tuviera pues algún aplanamiento o deformación, ese casco ya tendría un problema, que debe ser corregido o en todo caso castigado en el caso extremo. ¿Ese casco recubre otro casco? Lo que uno ve en el submarino normalmente no ve un círculo, no ve un cilindro, ve de una forma determinada. Ajá, claro. Dentro de esa forma determinada, con la isla en el centro, cuando están los periscopios, todos los apéndices, existe dentro una casco resistente, que es el casco que aguanta la presión que tiene que soportar el submarino cuando está a máxima profundidad. Ese casco resistente se diseña completamente circular. Y en el caso, por ejemplo, los submarinos rusos, los grandes submarinos rusos, encontramos que son 2 cascos resistentes circulares o 3 cascos resistentes que están uno al lado del otro y con los tremendos pases para el personal, pero que básicamente mantienen el mismo principio, sino que van haciendo base a estos cascos resistentes. Es todo, ahí es todo un desarrollo. Claro, es una ciencia completamente diferente. Es todo un tema de capacidades que quieres tener en el submarino. Nuestros submarinos llevan torpedos, los submarinos de gran tamaño llevan los famosos misiles intercontinentales. Claro. Por lo tanto, mandatoriamente estás en la necesidad de tener espacios para poder alojar estos misiles, que pueden ser 12, 24 misiles. Claro. Y la propulsión, ahí sí es similar a la de los buques, eso es completamente diferente. O sea, los motores, el empuje. Volvamos a un punto. El submarino está diseñado para ser silencioso. Los submarinos nuestros, por lo menos, todos son submarinos eléctricos, motores eléctricos. El submarino no va a tener un grupo electrógeno con pistones funcionando en condiciones... No, claro, ese ruido no va a haber. Sí. Ese ruido está cuando hace la carga de las baterías, y va a estar con baterías y el motor eléctrico navegando en condiciones de inmersión. Esa es la condición silenciosa. Claro. Y se busca evitar lo que se conoce como la cavitación, es decir, la formación de esas pequeñas burbujas que se dan en las hélices. Cuando la hélice va girando en el mar, hay una diferencia de presión tan alta que el agua empieza como a hervir por la baja presión que se da en las caras. Correcto. Y eso va generando pequeñas burbujas que generan un ruido muy característico al estallar y que son lo que alertan al buque, al helicóptero que está con el sonar. Lanza los pines. Así es, o no, cuando está escuchando. Cuando está escuchando el pasivo. Está Correcto, escuchando claro. el ruido de hélices. 4 palas no es un submarino, pero es demasiado silencioso para ser un carguero. Y cuando escucha hélices de alta cavitación, puede ser hasta un torpedo, por la velocidad que va. Y el cambio del ángulo de paso o sea, los motores de ahora tienen ¿todos tienen o no? ¿O no necesariamente? Depende de lo que llamaríamos las necesidades y las capacidades. O sea, el paso variable. Para que entiendan antes, el rewind. Cuando uno le pone marcha atrás al motor, regresa volvamos. La velocidad contraria o cambia de paso y sigue. Acá estamos hablando de varias cositas. Vamos a varias cosas porque es importante. Un buque, si lo ponemos en términos muy simpáticos, no es como un auto, carece de caja de cambios. Claro. No hay caja de cambios. El motor, o la turbina, o el motor diésel o el motor eléctrico va a estar girando. Y gira normalmente en un solo sentido. Así es. Es más fácil para un motor diésel continuar girando en el mismo sentido y yo cambiar el paso de las hélices para que el buque vaya de adelante para atrás. Va hacia atrás. Para que jale más agua o menos agua en el empuje que realiza el tornillo de la hélice en su avance, en su paso.
hablamos de hélices de paso variable, que lo que van a permitir que un buque que propulsa, por ejemplo, con motores diésel, no cambie el sentido de la dirección del eje, la rotación del eje propulsor, sino que lo único que va a cambiar es el paso de la hélice. Y el buque va adelante o atrás, a baja velocidad o alta velocidad. Eso también se podría aplicar en otro tipo de propulsión. En el caso de los motores eléctricos, que es mucho más simple, cambiar la polaridad, normalmente las hélices son fijas, pero tienes hélices del tipo cuchilla, que son mucho más estilizadas por el tema de la cavitación, y tienes no una hélice pues, de 4 palas o 6 palas, sino hélices de 8 o más palas, en las cuales sí podemos tener otros tipos de respuesta, ¿no? Atrás, adelante, cambiando el sentido de la rotación. ¿No tiene nada que ver con la modernidad, que gire todo y cambie el paso, o que vaya en la Depende de qué es lo que está moviendo la hélice, depende de lo que uno quiera con la propulsión, depende, por ejemplo, cuando tienes tú, en estos momentos, ya los buques que no están propulsados con hélices con timones, sino que la hélice es una especie de hélice encerrada en una especie de cilindro que dirige el chorro de agua, o tienes los propulsores de tipo aquajet, que son hidrofoils, en los cuales se genera agua y se expulsa agua. Entonces vas a lograr una dinámica distinta, una solución distinta. ¿Ya? El esquema va a variar muchísimo de acuerdo a tipo de propulsión, tipo de velocidad que quieras alcanzar, nivel de ruido que quieras tener, ¿no? Y sobre todo también, si vamos al caso mayor, que los overcraft o los hidrojets, el calado que quieras tener en el contacto con el agua, ¿no? Que casi se deslizan en el agua. ¿Los submarinos tienen un solo motor, o sea, un solo grupo de hélices o dos? Vamos, históricamente nuestros submarinos tienen una sola hélice, ¿cierto? Casi todos son de una sola hélice. Existen submarinos con 2 hélices. Están asociados, de acuerdo al tamaño, están asociados a las dimensiones generales del buque y también a la redundancia que se quiera tener en la propulsión. ¿Cuál es más fácil maniobrar, el que tiene uno o el que tiene 2? Siempre. El tener 2 hélices te va a permitir hacer el sí a boga, es decir, dar una marcha atrás, una marcha adelante, y vas a tener una mejor capacidad de maniobra. Eso es definitivo. Lo deseable siempre, por ejemplo, que los buques tengan una buena maniobrabilidad. Los submarinos no están pensados muchas veces para tener una maniobrabilidad, sino su pensamiento es ser lo más silencioso posible. En cambio, en el buque sí. Estás tú pensando en que tienes que ingresar a puertos muy complejos, o hacer maniobras muy cerradas, o cuando se viene el torpedo, caer rápidamente, o darle un ejercicio, distintas actividades, entrar en el sector de tiro, y tener esta gran capacidad de maniobra. Y ahora cuando los buques van entrando al muelle, al puerto, siempre hay una personita que se embarca y lo dirige. Por supuesto. ¿Cómo se llama esa personita y qué hace? ¿Y por qué sube? Porque no debería subir, pero no, en teoría el comandante es el que la conoce, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿Cómo la reglamentación de nuestros puertos obliga a tener lo que se conoce como el práctico. El práctico, que viene normalmente con los remolcadores, que van a ayudar a facilitar la maniobra, a dar seguridad a la maniobra. Los prácticos son personas que trabajan en los puertos, conocen el puerto, conocen las distintas características y particulares de cada puerto, y permiten maniobrar en el amarre y en el desamarre, en el zarpe o arribo del buque, con la mayor nivel de seguridad. Cada puerto tiene su práctico. Cada puerto, en nuestros puertos en el Perú, cada uno al menos tienen todos sus prácticos, y son prácticos acreditados para cada puerto. Correcto, y el comandante sigue las sugerencias, o sea, no necesariamente tiene que obedecer. De acuerdo a las normas, no delega la función de comando en el práctico, sino tiene un asesor en el práctico. Es un asesor al ingreso. O a la salida. Al ingreso a la salida. Ya. Pero la responsabilidad sigue siendo del comandante. Ya para ir cerrando un poco la charla, los submarinos nucleares, ¿por qué se les llama nucleares? O los buques. El término de la Segunda Guerra Mundial empezó a emplear la energía nuclear como una forma de propulsión, con la superventaja que ya no tenías que tener en este diseño tanques de combustible para navegar. Correcto. Pensemos a veces unos números. El BAP Almirante Grau tenía un tanque de combustible, un sumatorio de tanque de combustible de 500.000 de galones. ¿Medio millón? De galones. Wow. Tenemos nuestras fragatas
tienen el orden de 115.000 galones cada una. Las unidades más pequeñas tienen el orden de 40, 30.000 galones de combustible. Estamos hablando de cantidades significativas. ¿Y en promedio cuánto de combustible se consume Y por estamos hora? hablando de consumos de 120 galones hora, 180 galones hora. El Grau llegaba a poder consumir inclusive más de 400 galones hora. Y eso nos llevaba pues, a condiciones. Claro. Definitivamente el combustible ocupa espacio, es necesario. Claro. La recarga de combustible es mandatoria en operaciones navales. Y cuando hacemos ejercicios... Y hay un peligro inherente también en un caso de combate. Pues, claro. y es exponerse porque es el momento en que la unidad se encuentra más expuesta al momento de hacer combustible. Cuando tienes un portaaviones como los americanos, o el caso del portaaviones francés, que son los únicos nucleares en el mundo, o los submarinos que claro. llevan los misiles balísticos, uno desea tener esa propulsión nuclear. Claro. Súmale al detalle que los submarinos, como están propulsando los convencionales con baterías bajo el agua, las baterías pueden permitirte navegar varias horas si vas a bajas revoluciones, a baja velocidad. Pero si vas a ir a la máxima velocidad bajo el agua, esa batería se va a consumir muy rápidamente. Y podemos hablar que no puede ser menos de 2 o 3 horas, mucho menos a veces. Ah, menos. Si vamos a la máxima velocidad claro. y nos damos un superconsumo, nos podemos llevar toda la batería. O sea que uno es, Entonces, cuando ve las películas de la Segunda Guerra que están ahí solamente 2 horas o 3 máximo con batería. Si están buscando la máxima velocidad. La máxima velocidad, ya. Si no está en velocidades económicas, Ahí puede llevar, vamos a hablar de una escala de días. Ya. Pero bueno, estamos hablando a máxima velocidad, pongamos una escala de horas, y horas muy pocas. La energía atómica te permite ir a altísima velocidad sin tener esa debilidad. Puedo navegar días, semanas, años a máxima velocidad. Claro, pero no es muy peligroso también ese tipo de propulsión, por lo mismo que también la radiación. Es muy distinto la propulsión nuclear que una bomba nuclear. Para empezar, tengamos claro ese momento. La propulsión nuclear básicamente es contar con un elemento que va a generar calor, que es el reactor nuclear, donde tenemos el uranio, tenemos los elementos de control y enfriamiento de ese uranio, que van a permitir, por un lado, calentar el agua que va a mover una turbina a vapor. Claro. La propulsión nuclear básicamente es propulsión a vapor, claro. pero en vez de tener la caldera, tenemos al reactor nuclear. Y cuyo consumo, en vez de hablar de toneladas de combustible, hablamos de kilos, pocos kilos claro. de uranio, que van a durar 2-3 años. Ah, sí, duran tanto, 2 o 3 años. Ah, bueno, es completamente económico, pero debe ser carísimo también, ¿no? La seguridad es compleja. Llegar a ese nivel de control de la planta con todas las seguridades es complejo. Ya la humanidad, si queremos hacer un poco de tiempo, más de 50 años operando unidades de propulsión nuclear en el mundo, ha habido accidentes, es cierto. Ha habido accidentes complejos, es cierto. La contaminación nuclear es un problema también, pero si hacemos sumas y restas, estamos bajo el promedio de otros tipos de propulsión. Y la flexibilidad que se obtiene en el buque, en un submarino nuclear, es tremenda. Es muy conveniente. Es muy conveniente. Y en el caso, por ejemplo, sudamericano, tenemos el caso de Brasil. La Armada de Brasil, hace ya varios años, está impulsando el desarrollo de su primer submarino de propulsión nuclear. Lo va a lograr. Y lo va a lograr ya no hablemos en el largo plazo, ya estamos hablando del mediano y corto plazo. ¿Y hay embarcaciones con energía solar? Tenemos la posibilidad, buques que hoy día, aparte de los veleros que usan el viento, usan sistemas que emplean el viento en un tipo de velas más automatizadas, cilíndricas, que permiten mejorar el performance de la propulsión del buque y reducir los costos de la operación. Con energía solar se usan algunas embarcaciones del tipo dron, se usan como elementos para la alimentación eléctrica, pero no básicamente para propulsión. Todavía aún nos falta ese nivel de potencia. Pero con lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra marina, pequeña pero poderosa, nos va bien. Con lo que está haciendo el CIMA también. El CIMA tiene la capacidad de construir los buques que la marina requiere. El CIMA está construyendo buques multipropósito, está construyendo patrulleras, vamos a construir el buque multirol, lo cual va a ser nuestro buque de guerra y va a ser, después de las fragatas Lupo, que hace 40 años, 1000 años, sí. Empezamos la construcción, retomar la construcción de buques mayores. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer.
Es un trabajo, como mencionábamos, de integración, en la cual en esta oportunidad lo que se va a buscar es la participación de la mayor cantidad de las capacidades de la industria nacional. Puede ser lo más básico, que la iluminación no la ponga una empresa extranjera, sino la ponga una empresa local. Que la cocina la desarrolle un desarrollador de cocinas nacional. Claro. Que el tema de todos los trabajos de carpintería sean hechos en el país. Que todo el sistema sanitario, habitacional, de habitabilidad sea trabajado con manos peruanas, con diseños peruanos de empresas peruanas. Y ahí vamos a ir comprando también a nuestros fabricantes. Es decir, claro, la pintura puede ser nacional, todos los acabados pueden ser nacionales, todo lo que es fabricación de vidrio de seguridad también pueden ser nacionales. No hay por qué no dejarlos teniendo ya una serie de productores nacionales hábiles. ¿Y cuánta gente directamente trabaja en la construcción de por ejemplo, de una lancha multipropósito? Indirecta, bueno, muchísimo, pero directa. En el multipropósito directamente tenemos por momentos más de 300 a 400 personas trabajando en astilleros, gradas. En el multirol debemos tener una cantidad similar en su momento de mayor trabajo, es decir, cuando estamos haciendo corte de planchas, soldadura de planchas, trabajo de armado de todos los bloques del buque, en la etapa de tendido de tuberías, cables, quizás en mano de obra ahí se nos va el momento de mayor cantidad de gente que está trabajando en un buque. Y finalmente, pues en la parte de acabados. De ahí viene el otro grupo que es importante, que es la integración de sistemas. Y pueden ser menos personas, pero manejan equipos mucho más delicados. ¿Cuánta gente trabaja en el CIM promedio? No le pido el parte exacto, pero estamos encima de las 1.800 personas. ¡Wow! Encima Perú son 1.800 personas. La última pregunta y para cerrar, y se la pongo al ángulo porque es una pregunta que involucra muchas cosas. Y eso me lo han preguntado en el TikTok, que ahí cuando a veces pongo cosas en la Marina me dicen, ¿y por qué gastar en un buque y no gastar en un colegio, en un hospital, etcétera? Bueno. Son preguntas que se hacen los chiquillos, ¿eh? O sea, yo se la pongo al ángulo. Perfecto, la pregunta es linda. La pregunta es linda porque a veces tenemos que pensar, primero, la defensa no se improvisa. La defensa es una actividad permanente. Si mañana tenemos una crisis, ya sea climática, desastre natural o de seguridad, no vamos a buscar los buques, hacerlos en esos momentos porque no se van a encontrar. Claro. Ni tener las tripulaciones entrenadas porque van a estar necesarias, entrenadas en ese momento de crisis. Por lo tanto, que es peor usar una tripulación que no está entrenada, que es peor. Mayor riesgo. Primer concepto, la defensa no se puede improvisar. La defensa se construye permanentemente y se va adaptando permanentemente a la tecnología, se va adaptando a los cambios que se dan en la demanda social de seguridad que se está presentando. Hoy día tenemos en algunos sectores del mundo, por ejemplo, temas de piratería, muy en serio. Tenemos nuevos activos críticos, por ejemplo. Hace 20, 30 años nadie pensaría, por ejemplo, que deberemos proteger los cables submarinos que dan internet al Perú, por ejemplo. Claro. Entonces, hoy día, esos cables, esos puntos de llegada, son activos críticos esenciales. Hay piratas que van a esos. Que van a eso. Hemos tenido, bueno, sí. No pensemos nada más en la crisis de la guerra de Ucrania y la coincidencia de la explosión del gasoducto de Rusia a Alemania. Es un mundo real. Sí. Y en el mundo real, el concepto de qué cosa es importante proteger, qué cosa es necesario considerar para la seguridad del país, requiere no improvisar. Debemos estar siempre preparados. La vieja frase en latín, que estemos siempre, es mejor vives pacem, damos... termina en parabellum. Parabellum, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Ahí está. Sí. Si vis pacem parabellum, algo así. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, sí. Si vis pacem parabellum. Queremos la paz, preparémonos para la guerra. Una frase muy antigua, pero siempre vigente. Señor Almirante, le agradezco muchísimo. Usted siempre nos nutre esa información interesante. Sobre todo que hemos planteado las preguntas que vemos que en Google la gente las busca y son interesantes, ¿no? Para que vayan conociendo un poco de lo que se mueve en el mar. Encantado y siempre atento para poder ayudarte. No hay problema, y a toda nuestra audiencia. Perfecto, señor Almirante, le agradezco mucho.